Hoy hablaremos sobre los partidos políticos en la crisis del orden oligárquico en el Perú. Bienvenidos. Para entender el panorama de la política peruana entre los años 1930 y 1968, debemos observar la crisis de los partidos tradicionales y el papel de las Fuerzas Armadas como un actor político central. En este periodo hubo un enfrentamiento directo entre militares y el Partido Aprista Peruano, dejando a dicho partido fuera del marco legal, así quitando su participación en la política en varias ocasiones. En este contexto, esto facilitó la creación de nuevos partidos políticos de izquierda y agrupaciones que buscaban democratizar el país frente a estos regímenes oligárquicos. Analizaremos cómo esa tensión entre la ilegalidad del APRA y la llegada de nuevas corrientes intentó acabar con las políticas convencionales. ¿Qué era el poder oligárquico? Fue una etapa de la historia del Perú en la que el poder político y económico estuvo en manos de una minoría de familias influyentes, hacendados y empresarios. Se desarrolló entre 1895 y 1919, periodo también conocido como la República Aristocrática. Según el historiador Rory Miller, la élite costeña controló el Estado y protegió sus intereses económicos. Además, la economía creció gracias a la exportación de azúcar, algodón y minerales. En resumen, el orden oligárquico fue un sistema donde pocas personas concentraban el poder y la riqueza, mientras que la mayoría de la población quedaba excluida del gobierno. A partir del orden oligárquico, por consecuencia, surgió el Partido Aprista Peruano, bajo el liderazgo de Víctor Raúl Haya de la Torre, oficializándose formalmente entre septiembre de 1930 y marzo de 1931. Luego, durante la gran clandestinidad entre 1932 a 1945, el movimiento sobrevivió a la persecución estatal, funcionando como una nación en las sombras, donde el diario La Tribuna actuó como el eje vertebrador de la fraternidad aprista, forjando una nueva identidad que buscaba transformar a los jóvenes intelectuales en hombres de acción decididos a enfrentar a la oligarquía. Después de ello, a partir de 1945, el partido cambió del radicalismo inicial hacia el realismo político, marcado por el apoyo a gobiernos centristas y posteriormente por la etapa de convivencia iniciada en 1956. Este giro ideológico provocó una crisis de identidad y fuertes tensiones internas, lo que llevó a figuras de la base popular y jóvenes militantes a buscar alternativas radicales. Posteriormente, el ciclo histórico se cerró en 1968 con el ascenso de los militares liderados por Juan Velasco Alvarado, quienes implementaron reformas de inspiración aprista, dejando al partido en un compás de espera. Según Contreras y Cueto, en su libro Historias del Perú Contemporáneo 2013, nos indican que a partir de la década de 1930, con la llegada al poder del general Luis Miguel Sánchez Cerro entre 1931 y 1933, se inició un enfrentamiento directo entre el APRA y las Fuerzas Armadas. El gobierno acusó a los apristas de ser subversivos y buscó eliminar su influencia política por todos los medios disponibles. En 1932 se produjo la insurrección aprista. Militantes del partido tomaron el cuartel Donovan de Trujillo en un intento por desafiar al régimen. La respuesta del ejército fue brutal. Retomaron la ciudad y ejecutaron a cientos de apristas en las ruinas de Chanchán. La rebelión fue reprimida con una violencia que marcaría para siempre la relación entre ambas fuerzas. Desde entonces, los gobiernos militares desconfiaban profundamente del APRA y buscaron impedir su participación en la política. El partido fue declarado ilegal, sus líderes fueron perseguidos y exiliados. Este enfrentamiento no solo fue un episodio armado lleno de violencia, fue el origen de una rivalidad que condicionaría la historia del Perú durante décadas. Durante el gobierno de Luis Sánchez Cerro, en el año 1932, empezó la feroz persecución contra los apristas. Fueron expulsados del Congreso y tras el levantamiento en Trujillo, el partido APRA fue declarado ilegal. Después de la muerte de Sánchez, el legislativo nombró presidente al general Óscar Benavides. Durante su gobierno, el APRA siguió siendo ilegal, al igual que en el siguiente gobierno del civil Manuel Prado. En el gobierno de José Luis Bustamante, el APRA fue legalizado y sin embargo hubo conflictos entre las Fuerzas Armadas, y ya que se convocaron huelgas, movilizaciones por parte de las personas que respaldaban al partido aprista. En el ochenio de Manuel Ordría, el APRA volvió a ser ilegal y sus dirigentes fueron perseguidos hasta el final de su régimen. En los años 1956 y 1952, el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche recuperó su legalidad y volvió a participar en las elecciones. A partir de entonces, el partido volvió a participar en la vida política, aunque siguió enfrentando tensiones y restricciones en los años posteriores. En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry permaneció legal, pero su influencia fue limitada. Entre el año 1930 y 1968, el Perú se caracterizó por la inestabilidad, por la intervención militar que hubo y la exclusión de los integrantes del APRA, lo cual dificultó el desarrollo democrático.
La ruptura del orden oligárquico no respondió únicamente a factores económicos, sino a una profunda crisis de representación. El Estado, mediante una propaganda sistemática, tildó al APRA de organización terrorista y serie internacional, con el objetivo de proscribirlo de la vida democrática. Esta exclusión generó un vacío de poder que permitió la irrupción de nuevas fuerzas políticas. Por un lado, el reformismo moderado, representado por Acción Popular y la Democracia Cristiana, que esta capitaliza este escenario presentándose como una alternativa técnica y legal frente al conflicto entre la oligarquía y los movimientos perseguidos. Por otro lado, la izquierda se diversifica desde la línea tradicional del PSP, que es el Partido Comunista Peruano, hasta las corrientes radicales del MIR y el ELN, que, ante el agotamiento de las vías democráticas, optaron por la insurgencia armada en los años 60. El periodo entre 1930 y 1968 nos demuestra que el Perú estuvo atrapado en un ciclo de exclusión y conflicto, especialmente por el veto al APRA. Esta incapacidad de parte de los partidos tradicionales para integrar a las mayorías permitió que las Fuerzas Armadas asuman un rol importante para plantear sus propias reformas. Podemos observar cómo la aparición de nuevos partidos de izquierda y reformistas fue una respuesta a un sistema que ya no funcionaba. Este cansancio del modelo oligárquico que había en el Perú terminó por dar inicio a las transformaciones más importantes que marcarían al país por el resto del siglo.